en valle de sombra y de muerte, el sol ve a oscurecer, aunque en la noche solo me encuentre, tu luz ha de resplandecer. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, de nada yo temeré. Ante mis enemigos preparas una mesa, en ti siempre confiaré. Puedo confiar en ti, sé que me guiarás. Cada promesa, cada palabra cumplirás. Puedo confiar en ti, sé que me sostendrás. Cada promesa, cada palabra cumplirás. Aunque en valle de sombra y de muerte, el sol ve a oscurecer, aunque en la noche solo me encuentre, tu luz ha de resplandecer. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, de nada yo temeré. Ante mis enemigos preparas una mesa, en ti siempre confiaré. Puedo confiar en ti, sé que me guiarás. Cada promesa, cada palabra cumplirás. Oh, puedo confiar en ti, sé que me sostendrás. Cada promesa, cada palabra cumplirás. Oh, y aunque no puedo ver, sé que tú estás aquí. Siento tu paz, Señor, cubriéndome. Y haz de mi corazón lo que tú quieras, Dios. Rindo mi vida a ti, oh Señor. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, de nada yo temeré. Ante mis enemigos preparas una mesa, en ti siempre confiaré. Puedo confiar en ti, sé que me guiarás. Cada promesa, cada palabra cumplirás. Oh, y puedo confiar en ti, sé que me sostendrás. Cada promesa, cada palabra cumplirás. Y cada promesa, cada palabra cumplirás. Y cada promesa, cada palabra cumplirás. Cada promesa, cada palabra cumplirás. Cada promesa, cada palabra cumplirás. Bella melodía que ha traído esta joven, bellas palabras de vida, caen en acuerdo, cae como un rompecabezas en lo que tema que
Continúo hoy el poder de la oración. Jeremías 33, la base del ministerio de clamor. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no conoces. Bienvenidos a otra edición más de Clamor en la Noche, que se origina aquí en los estudios auxiliares Cadena del Milagro, y de aquí para todo Puerto Rico y de aquí para todo el territorio que cubre el satélite, la Cadena del Milagro. Esperamos que este programa sea de bendición y recuerden que este programa se transmite de 12 a 1 de la mañana de lunes a viernes. Se transmite por la Cadena del Milagro, canal 58, canal 50, Dios mío, canal 54. Hermano, perdóneme, no dormí bien anoche. Canal 54 de Liberty y canal 54 de Dish. Pero mira, hay un canal 54 también, ¿verdad? 58, ¿verdad que sí? 68. ¿Es 68? Sí. Pues mira, pues eso quiere decir que soy humano, perfecto, estoy cargado, pero no hay excusa. Entonces hay un canal 68 que también se consigue y se transmite esto, ¿verdad? El 54 de Dish, 54 de Liberty. Y entonces, estos son todos, usted está viendo ahí todos los canales que transmiten, ¿verdad? Está el Dish y Liberty y todos los lugares donde se consigue esto. Usted lo que tiene que comunicarse con la Cadena del Milagro en Camuy, los llama por teléfono. Si me dan el teléfono lo pongo aquí ahorita, pero el asunto usted les dice todo. Ellos tienen también un spot que yo he visto en la cadena que tiene toda esa información. Y si más tarde lo tenemos por aquí, pues lo pasamos de nuevo. Pero yo no quiero que se pierda ninguna falta. Hermano, tener todo esto aquí arriba, mire, ahí está toda la información. Rocco, yo no sé si usted ha puesto esto, pero yo lo pongo. Y yo he visto todos los canales que usa en Rocco, que sale la Cadena del Milagro, yo lo he visto ahí. Y también, pues mira, está Fire TV, Apple TV, hay toda la información para ustedes ver. Y si usted quiere más información, pues mire, ahí está el teléfono 787-898-5410. Para más información, 787-898-5410. Bueno, todo no ha sido un teatro, hermano. Yo no he hecho esta excusa para hacer esto. Realmente es que estoy cargado y todo eso lo tengo en la memoria, no lo tengo escrito, pero todo obra para bien. Mire cómo hemos logrado darle información que de otra forma no hubiéramos dado. Así que tranquilo. Romanos 8:28, hasta la metida de pata de ahorita, de fecha. Todo obra para bien a los que aman al Señor. Además, lo puede escuchar también a través del Facebook mío, de 9 a 10 de la noche. Yo transmito un Facebook que usted lo puede ver por Jorge Rasky AD. Jorge Rasky AD, y puede también ver por Radio Clamor, también lo consigue. Y puede verlo. El asunto es también por unored.com. Ahí sí usted puede buscar unored.com de David, nuestro hermano David Díaz, que tremendo hombre que tiene este aparato que conecta todos estos satélites, todos estos programas. Usted busca cdminternacional@yahoo.com en unored.com y ahí le van a presentar la transmisión de la cadena de CDM Internacional y sale a flote ahí el canal con el canal 54, ¿verdad? Sí, porque yo lo relaciono con el 53 de las viejeras, de las películas viejas, renovadas. Pues inmediatamente después de ese canal viene CDM Internacional, canal 54
de Liberty, Canal 54 de Dish y unored.com, usted lo consiga. Ok, ya. De memoria. Esto le voy a decir, no siga mi mal ejemplo. Si usted hace estas cosas, usted debe tener todo un manuscrito a su alrededor. Pero yo soy de la vieja escuela, soy un dinosaurio, me recuerdo todo esto de memoria y mientras Dios me dé fuerza, haré lo mejor que pueda y de vez en cuando me equivoco. Pero tengo estos genios que están allí al otro lado, que saben de todo, que Dios los bendiga. Y Dios bendiga a todos ustedes que hacen un esfuerzo por vernos. Yo me encuentro en diferentes lugares con ustedes, gente, hombres, mujeres, ancianos, toda clase de gente, que hombres y mujeres, y me dicen, no me pierdo esa cadena. Es que a esta hora, esto es lo mejor que hay. Alábate el extraño y no tu boca, pero lo voy a hacer yo aquí. Que digan lo que digan. Pero a esta hora usted lo que ve es un montón de repeticiones de noticieros y cosas, yo no sé cuántas cosas más usted ve allí. De esos informes comerciales, vendiéndole yo que sé que píldora, vendiéndole sello, no sé qué cuánto. Pero lo más positivo es esto que usted lo conoce. Y ustedes yo me siento como si estuviera en su casa. Bueno, nos agravamos porque a esa hora yo no puedo viajar para Camoy, pero aquí junto a este equipo de trabajo que tenemos, y pronto hay un hermano que se comprometió hace como 4 años de hacerle escenografía, pero mi hija está trabajando en esta hora y vamos a renovar la escenografía aquí de esto pronto. Todo va a mejorar. Y estamos llegando a través de otros canales que se van a estar uniendo a esta transmisión de la cadena del milagro mundialmente. Lo mejor está por venir. El diablo se está cayendo de espaldas creyendo que esto se iba a acabar. No, mano, y déjeme decirle, las luchas han sido grandes en los últimos años. Yo le he dicho más de una vez y quizás usted se cansa oyéndolo, pero hermano, es un milagro que esto está en pie. Primero Dios, después la cadena del milagro. Por eso siempre apoye este medio. Cuando todo se cerró, cuando todo esto fue lo único que me quedó a mí, para estar en contacto con ustedes. Dios lo bendiga y fortalezca esto, hermano. Fortalezca esto. Y bendiga a aquellos medios que se están levantando, que se van a estar uniendo a esto también, hermano. Yo espero que usted entienda esto, mi gratitud eterna a este lugar. Y yo a veces llego cansado, que sería irme a acostar, a dormir, lo que sea, pero cuando me siento aquí, recibo una unción, una renovación del cielo, una presencia, una unción que sé que se siente ahora mismo, allí en esa tribulación que estás pasando, en esa enfermedad, fuera de las enfermedades, cadenas que se caigan, decisiones que se van a hacer, para esa mano que se va a dar el gatillo, esas píldoras que se fuera en el nombre de Cristo, que nos escriban. Que algo está pasando allá afuera. Yo rompo el patrono, algo está pasando, alguien está compungido por el Espíritu, alguien iba a tomar una mala decisión y ahora Dios está obrando. El diablo te había atormentado, pero se está acabando porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él no ha cambiado. Y el mismo, mire lo que dice aquí en Mateo capítulo 16. Vamos a iniciar el programa con esto. Ya lo iniciamos, la presencia de Dios está aquí. Marcos 16. Y vamos a leer del verso 15, el mandato completo del Evangelio. Verso 15 al 18 del Evangelio según San Marcos, capítulo, estamos aquí, déjame ver, ¿sí? Del capítulo 16, de San Marcos, vamos a leer del 15 al 18. Verso 15 al 18. Y empezamos a leer aquí. Si lo pueden poner allí, mejor, porque ustedes lo leen mejor. ¿Ok? Y él les dijo, está hablando de Jesús, y él les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esta es la misión. Nosotros aquí analizamos las noticias, decimos todo lo que tenemos que decir, pero lo primordial es predicar el evangelio. Porque la única solución a los problemas mundiales, a las plagas, a las enfermedades, a la devastación moral y espiritual que hay es el Evangelio de Jesucristo. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Siento la presencia de Dios allá en tu hogar.
Ahí donde estás en esa celda, ahí donde estás en esa cama de enfermedad, ahí donde estás en ese cuarto adolorido por los palos, las luchas que tienes en tu mismo hogar, el diablo se tiene que ir de allí. Y dijo, predicate el evangelio a toda criatura. Note bien el mandato, a toda criatura, a todo el mundo. Gústale o no le guste, después es otra cosa. El verso 16, el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ok. Aquí hay varias revelaciones que hay que aclarar. El que creyere, ok, número 1, esto no es obligatorio, esto no se puede comprar. Dios no quiere que nadie le sirva por miedo o por intereses, esto es voluntario. Tú y yo tenemos un libre albedrío. La decisión de salvarnos, no, eso es tuyo. Yo no te puedo obligar, yo no te puedo imponértelo. El que creyera, tú tienes libre albedrío. Si quieres irte con el diablo, puedes hacerlo. Si quieres hundirte, puedes hacerlo. Pero si tú quieres salvar tu alma, acepta hoy, esta misma noche. Si nunca te has convertido, reconcíliate al Señor. Si eres descarriado, reconcíliate. Pero tiene que ser tu decisión. Y miren, ahora aquí vamos a entrar a otro tema polémico. El que creyere y fuera bautizado será salvo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el bautismo salva, no. El que creyere por ser creyente cuando se ha convertido de verdad, y ahí que malinterpreten y quieren darle al bautismo por inmersión o en el nombre de Jesús solamente o como sea, le quieren otorgar un poder redentor. No, el bautismo no salva. El bautismo no redime. Pero mire lo que aquí dice. Primero te dice, el que creyere, lo importante es número, convertirte, reconocer, el que creyere, déjalo ahí, que creyere. Ahora, cuando tú crees de verdad, cuando tú te arrepientes de verdad, tú no deseas esconder del mundo lo que has hecho. ¿Y cómo se refleja tu conversión? ¿Cómo se sabe que tú te has convertido? Porque entonces tú pides que te bauticen. Por eso dice que creyere, que se convirtiera, que confesara sus pecados. Y luego, ¿cómo se sabe que tú eres salvo? Porque te bautizas públicamente. Es decir, el bautismo no salva ni condena. El bautismo lo que hace es que le dice al mundo que tú eres salvo, que tú te has convertido, que tú has aceptado a Cristo. Ahora hay un grupo de personas, gente buena, como siempre, que se educan en una doctrina falsa que se llama, eso viene de los tiempos de los tiempos de la iglesia primitiva, desde Constantinopla por allá, cuando hubo aquel concilio famoso que discutieron todas estas cosas. Entonces hubo un obispo que creía que el bautismo era en el nombre de Jesús, y el que no se bautizaba en ese bautismo no era salvo, y le entregó poder salvador a un evento que era simplemente un testimonio público. Y hubieron dos obispos que se encontraron en esto. Entonces ellos discutieron. Hoy en día hay una iglesia que se llama la Iglesia Unitaria. Yo amo a mis hermanos, yo no, allá ellos con el Señor, pero ellos han caído en el error, y eso es la isla de Puerto Rico y América Latina y Centroamérica, pero especialmente Puerto Rico, porque en Estados Unidos había uno, se llamaba el evangelista William Branham, el profeta William Branham, y en Puerto Rico había uno, se llama Oscar Candelario. Yo era estudiante del seminario en aquellos días. Y en Estados Unidos, William Branham se entró a los unitarios, solo Jesús, lo que se llama, y aquí, por las razones las que él tuviera, se entregó completo y se unió a William Branham. Y aquí, después de haber pertenecido en una iglesia de sana doctrina como la Iglesia de Dios Pentecostal, pero en aquel entonces nadie pensaba que este peligro podía venir. Por eso es que vengo advirtiéndole que con todo este revolú de inmigración, con todo este revolú de los islámicos y todas esas cosas, hay una invasión demoníaca en las iglesias, en las instituciones, en los seminarios, para impulsar doctrinas de demonios, que son como el Islam, que es una religión
política disfrazada de religiosidad y es un movimiento mundial político disfrazado de religión. Pero por otro, hay este movimiento nuevo que ha resurgido de los unitarios que le otorgan poder salvador al bautismo. Es decir, que difiere. Entonces, ¿cuál es la palabra? La palabra de Pedro es más importante, o de Pablo, que la de Jesús. Jesús, la orden de Jesús, y quiero tocar este tema porque sé que esto está llegando a la gente que ve mucha televisión y que está metido en muchas cosas de esta, ¿cómo le llamamos? De estas cosas de Facebook, en todos estos asuntos. Entonces, el tema se ha vuelto ahora importante porque esta gente está metida en esto. Gloria a Dios. Pero entonces, ¿cuál es la palabra más bíblica, más directa? La de Pedro, Pablo. Si lo de Pedro y Pablo no concuerdan con lo que Jesús dijo, es una herejía. Mire bien, en el caso de esto, pues, ¿qué surge? En este último tiempo hay un tremendo predicador, un hombre que yo no dudo su amor por Cristo, pero que ha caído y ese movimiento ha ido creciendo, el movimiento unitario, antitrinitario, que ellos no creen en la Trinidad. Hay cosas que uno no las entenderá hasta el día que uno entre al cielo. Yo creo por fe lo que dice la palabra. Y cuando yo estudié toda la palabra, indicia que hay Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso está ahí, eso es irrevocable. Ahora, cuando yo trabajé yo hablo con ustedes de corazón, yo trabajé con un judío rabínico, estudiante rabínico, en lo que se llama Robert Hall Close. Eso era como decía un CIES de hombre, nada más. Y yo trabajaba en el departamento de publicidad. Yo recién convertido llegué allí con una confusión tremenda en mi vida. Y entonces, el tema no era la Trinidad, el tema en aquel momento era la eternidad de Dios, lo eterno, lo infalible, lo interminable, es decir, la eternidad que existió, existe, existirá. Lo que se llama la omnipresencia, la omnisciencia, la omniexistencia. El principio, el alfa y el omega, el principio y el fin. Él fue, es y será. Ese es el concepto de la eternidad de Dios. Entonces yo llego y comparto esto conmigo. Yo todavía no había estudiado en el seminario. Llego a trabajar en el departamento de publicidad de esta compañera del correo, Robert Hall Close, y había un judío joven que estaba estudiando para rabino. Mire para que vea, el jefe nuestro era un judío, pero un judío apóstata, era un charlatán. Él iba a la sinagoga con su capucha ahí los viernes, y ¿sabe después lo que nos decía? El dinero mío, el Dios mío es el diablo, es el dinero, el Dios mío es el dinero. Es que eso existe en todo, en el judaísmo, en el cristianismo, gente que no son nada, están por una razón u otra. Bueno, pero este muchacho era de verdad, y él amaba su creencia. Yo no practico las tradiciones judías ni nada de eso porque yo estoy en la gracia. Pero yo respeto a aquellos que todavía no han tenido el despertar de la verdad y los admiro por lo que hacen. Los que yo no admiro son los cristianos que han sido redimidos, que después que Cristo derramó su sangre por ellos, los libró de todos los sacrificios, los rituales, en vez de estar leyendo los salmos para aprender, los repiten como oraciones porque no han perdido el contacto directo con Dios y tienen que estar repitiendo y repitiendo. Está bien, los salmos están buenísimos y hay cosas buenas, pero ya nosotros estamos libres de todas esas cosas. Ahora podemos hablar directamente con Dios. ¿Por qué yo tengo que leer las oraciones de un rabino viejo que no se sabe si era un adúltero, como puede ser un líder, un pastor o también otro adúltero? Porque en donde quiera hay gente que se cuezan habas. Y hay gente que temen a Dios a su forma y su manera, y en la real o camino a encontrarse con la verdad. Eso yo no lo doy. Entonces, este joven, yo llego un día confundido al trabajo. Digo, Dios mío, esto me tiene loco. Dice que es el alfa y el omega. Y entonces, ¿cómo yo hablo? Que él existió antes, por eso es que era fácil refutar la idea esta de corredentora y que ya, si mal no me equivoco, las últimas noticias que han salido del Vaticano es que el Papa Leo XII creo que sea, o Leo XIII, lo que sea,
ha dicho que esa doctrina de la corredentora con Dios a María es falsa, eso no existe. Bueno, pero entonces, para María ser la madre de Dios, tendría que haber sido ella una diosa. Ella era una mujer joven y por obra y gracia del Espíritu Santo ella concibió. Estoy hablando un poquito de esto. No hubo intervención sexual de ningún hombre. Pero eso de atribuirle madre de Dios, ella fue madre de la parte biológica de Cristo, el cuerpo. Pero lo que era divino, porque hay que entender que Jesucristo tenía doble naturaleza. Tenía la naturaleza divina que preexistió, existió y no fue creada por la relación milagrosa que se llama Inmaculada Concepción, la compasión, la Inmaculada Concepción de María, por obra y gracia del Espíritu Santo, que ahí no tuvo que ver nada sexual, pero la parte divina, ella es eterna y ya existía. Cuando Cristo nace, lo que nace es, juntamente con la parte divina que existía, nace la parte física, que fue la Inmaculada Concepción, por obra y gracia del Espíritu Santo, María concibió. José no la tocó ni nada. Y entonces, después se trata de crear, y eso es una cosa que lo voy a tratar en un programa, crear como si fuera un pecado que María hubiera tenido más hijos. Si tú dices eso, cada mujer que quede embarazada es una enferma, una pecadora. Es decir, la Inmaculada Concepción es que en la parte que es el óvulo es sembrado, la semilla es puesta, es el Espíritu Santo. No tuvo nada que ver, porque lo que se está creando es la parte humana, y la parte humana es por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces, si fuera que después de María tener a Jesús, se unió a José y tuvo más hijos, pues eso es degradar, lo mismo que hace el Islam, coger la mujer y degradarla a una porquería, a una bajeza. No, ese fue el sacrificio grande de María en una sociedad tan... Es un tema para hablarlo en un solo programa, dos. Lo vamos a hacer, me comprometo a hacerlo después. Pero él tiene la naturaleza divina. María no es madre de Dios, es madre de la parte humana de Jesús. Bueno, entonces, dentro de toda esta realidad que estamos hablando, mis amados hermanos, nace Jesús y la parte humana de Jesús va creciendo en un estado normal, pero está dotado de una naturaleza divina que también le otorga una sabiduría extraordinaria. Y tiene una niñez y una juventud normal hasta que llega entonces y por primera vez habla en el templo y se describe lo que es ya entrado en años. Pero no vamos a entrar de eso, lo que le queremos decir es bien claro, hermano, que tenemos que entender el poder milagroso de Dios. El milagro de la Inmaculada Concepción, es decir, es una cosa sobrenatural. Solo Dios lo puede hacer. Pero ¿a qué me refiero? Que en este tiempo, en la década del 70, cuando pasaron varias cosas, le hablé en el pasado programa de la infiltración de un cementerio evangélico que endoctrinó en el comunismo, en el socialismo, en el liberalismo, en el libertinaje, hizo una mezcla. Y lo mismo enseñaban profesores que eran, y yo llegué a predicar allí, más nunca me invitaron. Simplemente porque hablé de que la inmoralidad sexual, del lesbianismo, el homosexualismo no era agradable, y ellos creían en otra cosa. Y también propagaban el libertinaje del socialismo, el marxismo, y todas esas cosas las infiltraron en ese seminario. Cuando esos pastores llegaron a la escuela, a las iglesias, esto fue un debacle, hermano. Se escribió un libro que yo lo tenía, ojalá que se pudiera encontrar, lo compraría. Voy a buscar en mis cajas, a ver si todavía existe. Se llama un doctor teólogo y un cristiano verdadero escribió un libro entre Che Guevara y Cristo. ¿Por qué? Porque estos estudiantes que salían yo le llamo cementerio evangélico,
salían contaminados con todas esas enseñanzas comunistoides, seguidores de Fidel Castro, seguidores de todo. Era el tiempo de la revolución marxista cubana, donde al principio Fidel Castro decía que no era comunista y después se admitió lo que era. Y le puedo decir que eso llegó hasta mi familia. Mi madre era administradora profunda de él y recogió dinero para la revolución. Fue escolta de él en el barco, en el Parque Central Park cuando llegó a las Naciones Unidas, que hasta entonces decía que no era comunista. Hermano, los mentirosos van al infierno y el diablo es un padre de mentiras. Usted no puede creer a ningún político ciegamente, tiene que creer en Cristo, hermano. Bueno, ¿qué pasa? Que dejaron una confusión en la iglesia. Esa fue la única. Primero fue política. Después apareció William Branham, que decía que cuando él oraba por la gente aparecía y los retetaban, y salía una supuesta aurora y un ángel que se aparecía y que hacía milagros. Entonces, Oscar Candelario de alguna forma u otra se unió con él y un día estando en la casa de un pastor en Guánica, donde mi hija estuvo recientemente, yo encontré un libro que estaba en el repertorio de ese pastor. Y el hecho de que estuviera ahí no quiere decir que él creía eso. Yo me puse a estudiar el libro en el sótano de la iglesia, de la casa donde me estaba hospedando. Y todo lo que Oscar decía, que se metía en una cueva 40 días de oración, muy distinto a Gigi. Todo el mundo sabemos la seriedad y la sinceridad y la verdad de que Gigi hizo lo que dijo, lo practicó. Pero este se escondía en una cueva. Gigi estaba en el sótano de su casa, donde se sabía los ministros, iban ministros, algunos de ellos que están vivos, otros que están muertos, iban allí, estaban con él. No, él se sabía. Pero este tipo encubría todo eso, era el evangelista más famoso que había aquí, y al concilio más prestigioso. Pero el concilio, cuando llegó, el concilio fue fuerte y le terminó su credencial. Pero el tipo había creado una audiencia, una seguidora por 2 cadenas de radio que tenía, que me creo que eran WIAC a las 6 de la noche sábado, a las 6 de la noche domingo. Y entonces los únicos programas que habían de televisión, de radio cristiano, era la Iglesia de Dios Pentecostal los domingos, creo que a las 10 o las 9. La Iglesia Católica, que tenía también un programa también los domingos. Luis G. Ortiz, que tenía también un programa, no me recuerdo si en WIAC o donde, que tenía un programa 1 o 2 veces en semana, y de ahí en fuera este hombre controlaba todo. Y yo tengo que admitir que hasta cuando yo salí del seminario, hasta que yo le hablé a mi familia, mi mamá y mi abuela iban a coger clases con un montón de gente a la casa de Oscar. Pero yo logré sacarlo de eso. El asunto es que yo me lo había revelado en mi último año de escuela seminario. Y yo dije, ¿quién me va a creer a mí? Pero yo sabía desde que estaba en el seminario que este hombre estaba en doctrina unitaria. Y más luego, mire lo que pasa, pasan los años, eso fue para los evangelistas, eso fue aquí, hermano, usted está viendo historia aquí conmigo hoy. Para los evangelistas esto fue algo terrible aquí, hermano, algo terrible lo que fue aquí. Esa doctrina del unitarismo. Iglesias se dividieron en Centroamérica, llegó hasta Venezuela, bueno, un montón de locuras, hermano. Entonces, yo me recuerdo que para ese tiempo estaba la guerra de Vietnam y la iglesia de militares de la Fuerza Aérea allá en Rémy quedó sin pastor y a mí me pusieron como ministro de la Asamblea de Dios. Yo fui a atender esa iglesia de militares de la Fuerza Aérea y yo me recuerdo porque un domingo, después que terminé la escuela dominical con los militares, vino un pastor. Él no sabía quién yo era, sabía que era el pastor interino, pero creía que yo creía igual. Entonces, él viene a invitarme y a hablar conmigo y me dice, Oscar cometió un error. Nosotros debimos bajar, ya nosotros teníamos, mire hermano, de lo que Dios libra a la iglesia, esto no lo sabe nadie. Ese domingo llega ese hombre, pastor de los unitarios, los solo Jesús, en el área de Aguadilla, porque Aguadilla siempre ha sido un área de mucha doctrina falsa. Entonces, ese hombre dice, mire Jorge Rasky, este hombre fue bruto porque nosotros dijimos que ya nosotros teníamos todo planificado para vaciar las iglesias pentecostales y evangélicas y tenemos todo listo y él se equivocó y empezó a atacar y a meter y ahí despertó el interés y se nos cayó encima. Si lo hubiera quedado callado, nosotros pudiéramos haber tomado miles de cristianos para llevarlos a creer que
si no se bautizaba en el nombre de Jesús, no era salvo. Y además de eso, que si creía en la Trinidad estaba perdido. Entonces, ese domingo yo supe eso. Mire, es la primera vez que lo digo. Me acabo de recordar hoy. Hermano, y la iglesia aquí sí va a ver. Pero se levantó la iglesia de Dios Pentecostal los domingos. Se levantó Luis Ortiz, los 2 cultos que tenía por la radio. Se levantó aún el obispo católico defendiendo la doctrina de la Trinidad. Ya el obispo católico domingo. La iglesia de Dios Pentecostal los domingos. Y Luis Ortiz con los 2 programas que tenía de radio. Y todas estas personas se levantaron, hermano. Y a pesar de toda la fuerza que tenía Oscar, y a pesar de la fuerza que tenía William Branham, eso se detuvo. Yo lo digo porque yo estoy graduado del evangélico y voy a estar entrando en el evangelio, en el evangelismo, y me acuerdo, hermano, se tomaron precauciones, no te dejaban predicar a menos que tú no estabas seguro de lo que tú decías, lo que usted cree. Y por esas personas hay que darle reconocimiento. Dios usó las que he mencionado para detener la destrucción completa de la iglesia, aunque 2 o 3 mil personas se perdieron, hermano. Eso es parte de la historia que nadie quiere hablar, pero yo la viví porque como evangelista fueron muchas las puertas que me cejaron porque no sabían quién yo era. Pero yo había sabido desde que estaba 1 año todavía que me faltaba para graduarme, que ya esa semilla estaba aquí en este hombre, pero ¿qué podía yo hacer? ¿Quién iba a querer un estudiante? Nadie. Pero eso me guardó para cuando reventó 1 año después, a mi graduación, yo me enfrenté a eso, hermano. Puerto Rico por poco se destruye la iglesia, pero las puertas del infierno, pues, gracias a Dios por la iglesia de Dios Pentecostal que tiene ese programa, gracias al que fuera obispo, no sé si era Monseñor Aponte, no me recuerdo quién fue, pero fuera quien fuera, no se pusieron a pelear con los demás, se pusieron a defender la doctrina de la Trinidad y la doctrina del bautismo, y yéndose a las palabras del Señor, y eso está resurgiendo, y Dios me ha inspirado a decir, dice, predicad el evangelio a toda criatura. Entonces aquí viene el verso, dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo. ¿Por qué dice será salvo si es bautizado? Porque el que se convierte de verdad, el que cree que Jesús murió por sus pecados, el que cree que Cristo dio su vida en expiación, el que lo recibe como su Salvador y lo confiesa con su Salvador, es salvo. Pero ¿cómo el mundo va a saber que es salvo? Dice, y fuera bautizado, será salvo. Otra palabra, se conocerá que es convertido por el bautismo. Y esa es la importancia del bautismo, es simbólico de tu experiencia. Tú estás convertido, tú eres transformado, Dios ha hecho la vida en ti, te ha dado la salvación. Y ahora tú lo publicas por el bautismo. El bautismo no te salva ni te condena, pero le dice al mundo que tú, como dijo Pablo en Romanos 1:16, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios para salvación, primero para el gentil, primero el judío, después el gentil. Dice, tú no te avergüenzas cuando tú eres convertido de verdad, menos que tú no eres un apóstata, un engañador, pero cuando tú te conviertes de verdad, cuando tú dejas el mundo pecaminoso, cuando tú tienes ese estilo de vida y tú dejaste de ser a practicar la homosexualidad, practicar el crimen, practicar la inmoralidad, la adulterio, la fornicación, la prostitución, y tú vienes públicamente como lo hizo cuando yo fui con mi esposa recién casado a Venezuela por un llamado, que no voy a entrar en esto porque no quiero, una noche que Dios me habló en una forma milagrosa, recién casado, vivía en Villa Navarra, a la altura de aquí de las montañas de Bayamón, de Minilla, unas duplex que habían hecho. Teníamos lo único que teníamos. Entonces Dios me habló a la medianoche, mi esposa durmiendo, y yo prendo la radio y sale un anuncio que había un terremoto en Venezuela, y después nunca más lo encontré, y esa misma noche Dios me dijo, tú irás a Venezuela, te he dado una revelación, te irás a tal parte, y me llevó un mapa, me dijo, tú irás aquí, me mostró el oriente, me montó la ciudad Guyana, la Guyana venezolana, me mostró San Félix, me mostró Puerto Ordaz, Ciudad Bolívar, las selvas amazónicas, y me dijo, tú irás a ese estado, y tú y tu esposa recién casados visitarán ese lugar. Y vendimos la nevera, porque cuando tú tienes a Dios en tu corazón y tienes un llamado,
tú lo dejas todo. Vendimos la nevera, vendimos la estufa, vendimos el cajo, vendimos todo. Y nos fuimos en un American Airlines, llegamos a Caracas. En Caracas nos metimos en un hotelito y apareció una hermana que se llamaba Beatriz y nos llevó por aquí, nos llevó por allá. Y dijo, este no es el lugar. Y cuando le mostré el mapa, decía, aquí es el lugar. Y me mostró Estado Bolívar. Y mi esposo y yo nos montamos. Esa hermana ya se fue con el Señor. Cogimos un avión y nos fuimos con lo que teníamos. Y llegamos a Ciudad Bolívar. Aterrizamos allí. Luego pasamos a Puerto Ordaz. Y tuvimos que ir para renovar porque había que renovar la visa. Tuvimos que ir a Trinidad Tobago. Tuvimos que cruzar allí. Esa es otra historia. Regresamos para atrás en un avión parando en puntos de la selva hasta que llegamos a las 11 de la noche a Puerto Ordaz. Y allí empezamos la campaña que duró 58 noches. Y Dios me habló casi finalizando en Puerto Ordaz, en los terrenos de lo que hoy es la iglesia que dirige el pastor y su familia, Juan Sebastián, que tengo que ir a verlo. Y hay varios sitios que voy a ir, cuando vuelvo a Venezuela ahora, que voy a visitar para abrazarlos y darle las gracias por su amor. Me recuerdo que llegamos allí, la campaña duró 58 noches, hermano. Miles se convirtieron, miles se sanaron. Un niño llamado Francisco, se me olvida el nombre completo, se llamaba Francisco, tenía un nombrecito que ahora no recuerdo, siempre lo he recordado. Era inválido, sus brazos torcidos, sus pies, no podía comer, no podía caminar, no podía hablar. Y por 2 meses que duró la campaña duró 58 noches, 2 meses. Lo tiraban allí, no se sanó. Y cuando terminó, y después que yo fui al Callao, a la frontera con Brasil, a la selva, y regresé, fui a Ciudad Bolívar, que allí duró también la campaña. Allí la campaña duró 30 días. Y allí, la segunda semana, Fernando, a ver si me recuerdo el nombre, López Fernandito González, yo no sé qué, la abuelita me jaló los pantalones y me decía, mi niño está caminando. Y ese niño empezó a caminar y fue la noticia en todo Venezuela. Una doctora verificó, esto es un milagro, no lo podía hacer nadie, esto es un milagro. Y entonces yo aprovecho esta oportunidad porque el bautismo es simbólico de lo que tú ya has hecho. Y cuando tú eres un cristiano, tú no te avergüenzas. Cuando tú estás convertido, te bautizaste. Por eso dice que será salvo. ¿Sí? Será conocido que es salvo. Y dice bien claro, más el que no creyera, pero no esté bien claro, mire bien lo que dice aquí. Esto dice, más arriba dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Más el que no creyere será condenado. ¿Qué quiere decir? Que el asunto del bautismo no era para salvación. Era para verificar y testificar el cambio y la salvación. Porque aquí, o sea, con todo el bautismo, oye bien claro, si que no creyere, si con todo el bautismo tú no has creído, no importa que te bautizaras, te has perdido, hermano. Así que el bautismo es una señal de la profundidad de tu relación, de tu convicción con Dios, y eso lo que hace es que testifica. Porque ¿qué pasa si te mueres acabando de salvarte? Pues el bautismo es una señal de tu conversión, no es la salvación. La salvación está en la cruz del Calvario, en la sangre, en el sacrificio de Cristo. Y cuando tú crees, si creyeres en tu boca, si tú creyeres en tu corazón, que Dios lo levantó de los muertos y confesaras con tu boca que el Señor Jesús, creyeras en tu corazón, tú serás salvo. Entonces dice aquí, y dice bien el verso, sí, entonces aquí viene para la iglesia. El verso 17, ya he querido sacar eso porque eso está creciendo. Pastores pentecostales, pastores bautistas, hermanos de toda la fe cristiana, conversión. Empiecen a prepararse porque esta gente están preparando una invasión a Puerto Rico para meter el unitarismo, destruir lo que la Biblia dice acerca de la Trinidad. Y noten bien claro, mi hermano, noten bien claro, bien claro, que esto hay que entenderlo bíblicamente. Y dice, y estas señales seguirán a los que en mí creen. En mi nombre echarán fuera demonios,
hablarán nuevas lenguas, y después dice unas cosas que hay que interpretarlas con el tiempo. Tomarán en las manos serpientes y si vieran cosas mortíferas no les hará daño. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Y cuando tú entonces entiendes bien claro que esta gente viene con este cuento, vamos a ver bien claro esto, cuando tú vienes a ver que ellos vienen, esto es en el libro de San Marcos, pero cuando tú lees en el libro de San Mateo, hermano, cuando tú lees en el libro de San Mateo y lees entonces, y quiero dedicar esto, es importante, porque dicen que si no te bautizan en el nombre de Jesús, no eres salvo. Ok, mire qué vale la palabra, de quién vale la palabra, de Pedro, que es a quien ellos citan, o la palabra de Cristo. Dice, vamos ahora a buscar. Es que quiero redondear esto. En el próximo programa seguiré hablando sobre los milagros. Voy a hablar de cosas tremendas. Marcos. Vamos a buscar el libro de Marcos. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Libro de San Mateo. Vamos a buscar el libro de San Mateo. Y vamos a buscar entonces la parte final. Dios mío, gloria a Dios. Aquí estamos. Dice bien claro, dice, vamos a buscar el libro de San Mateo, capítulo 28, verso 16, por favor pónmelo ahí si lo tienen. Mateo 28, 16, para ver, pues, porque aquellos dicen que si no se bautizó en el nombre de Jesús no es completo, pero es que ya yo le definí que no, lo que fuera, el bautismo no salva ni condena, es una señal pública de tu confesión. Ahora, vamos a Mateo 28, 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Oiga bien claro, para cuando entremos en la sanidad y los milagros, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Tú que tienes problemas, tú que estás enfermo, tú que estás dudoso, tú que no sabes qué te va a pasar. Toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Ese es el Dios que tú tienes, el Cristo que tú tienes. Verso 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Óigalo bien claro, lo repito, verso 19, Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mientras por estos tipos, como Marion Branham, como este otro Jones, un Gino, un afroamericano que está cautivando las masas entre los afroamericanos, declarando que si tú no estás bautizado en Jesús, estás perdido. En el tiempo de William Branham decía que estaba medio salvo. Y para salvarte, eso es decirte que estabas perdido. Pero eso es una mentira, porque el bautismo no salva. Es una señal de tu profesión. Pero mire quién fue el que dijo primero que Pedro, que por alguna razón se dijo en el nombre de Jesús, estaba deprisa. Alguna razón tuvo por no seguirla. Él entendía que el bautismo era como lo mandó Jesús. ¿Quién manda más? Pedro o Jesús. Mire lo que dice aquí. Por tanto, verso 19, y hacer discípulos a todas. Verso 19 del capítulo 28. Es importante que usted anote este versículo porque aquí está todo lo que estamos hablando. Verso 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. A mí no me importa lo que diga Juan, lo que diga Pedro. A mí me importa lo que dijo Jesús. Y Jesús dijo bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No para salvarse, sino para testificar en nombre de la Trinidad completa, en nombre de Dios, que me he convertido, que no voy para atrás, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mire bien el mandato que le da, verso 20. Esta gente va a tener que aprender a seguir el mandato del Señor, enseñándoles que guarden todas las cosas, verso 20, que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, amén. Enseñándoles que guarden, no una, dos, todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿A quién diante vamos a decir? A un William Branham,
o a un chino que están ahora diciendo, y están arrastrando gente que no miden no estudian la Biblia, que si no es solo en el nombre de Jesús, tú no eres salvo. Otros dicen que eres medio salvo. No. ¿A quién tú vas a seguir? Dice bien claro, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y como Pedro entiende que ya se entiende que es en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, por alguna razón no puso el resto. Porque cuando tú entiendes que las cosas son como son y que la gente las entiende, tú lo importante es que eso se siga. Pero esto es grande, hermano, que guarden todas las cosas que yo he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días del fin. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? Que los bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No me importa lo que haya dicho Pedro en otra epístola. No me importa lo que esté diciendo el tal William Branham, no, lo que ya se ha muerto. No me importa lo que esté diciendo Gino, por ahí el apóstol o el predicador Gino, que ha creado una revolución entre los afroamericanos y ojalá se enderezara y dirigiera al pueblo a la realidad, no al extremismo. Pero la realidad es esta. ¿Quién es más autoridad? ¿De quién es más la autoridad? ¿De Pedro o de Jesús? Y antes que Pedro escribiera esa epístola o lo que escribiera en el libro de los Hechos, lo que fuera, ya Cristo estaba en el cielo. Y antes de eso Jesús había dicho, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Los dejo con esto, hermano, no discutan con esto. Estos son peores que los testigos de Jehová. No discutan con ellos. Está la palabra. Y eso es lo que basta, la palabra de Jesús. Interpretar las cosas no porque algún loco aparece por aquí. Y ese es el próximo ataque que traen. Ya están infiltrando con doctrinas políticas de izquierda radical, de subversión, de alteración, de revolución. Todo eso es diabólico. Pero esto que viene, con doctrinas que parecen ser y no son, sino una desviación de la verdad. Pastores, prepárense. Yo viví esa década del 70. Un jovencito recién graduado. Ustedes lo van a vivir. Porque no solo esto. Se están levantando los teólogos Sodoma y Gomorra, los sodomitas, los radicales de izquierda demoníaca. El evangelio es puro y es eterno. No se olviden, mis amados hermanos, que el 7 de septiembre es el aniversario 53 del Día de Clamor frente al Capitolio. Y ahora más que nunca por nuestros hijos, por Puerto Rico, por la familia, por nuestros niños, por todo esto tenemos que ir a clamor. Mire la amenaza por todos lados que nos viene. Demonios en la música depravada, demonios en la teología invertida. Tenemos que unirnos. Y en el próximo programa hablaré sobre la necesidad de usar la oración para promover el avivamiento más grande, que es lo que nos puede salvar a la nación y a esta isla y a nuestra generación. No se olvide de orar por nosotros. Su colaboración es grandemente agradecida. Si usted quiere ofrendar a Clamor, hágalo, cheque o giro postal a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico, 00958, o por ATH Móvil, busca la sección de negocios. Y pronto habrá más información sobre esto en el libro, en nuestra página. Y busque sección de negocios, Clamor a Dios, y ahí lo pone. Además, podrá depositar en la cuenta del Banco Popular del Ministerio Clamor a Dios, cuenta número 140-012524. 140-012524. Dios lo bendiga, pero lo más importante, ore por mi familia, ore por mi hija y la familia de Clamor, ore por mi hija que está en Estados Unidos, mi hija que está al frente del Día de Clamor, todos los que están trabajando, ore por mi hijo Isaac que comienza ya su año y medio final antes de entrar a la universidad, oren por mi esposa, oren por todos los que trabajan en este ministerio, por este canal, y ore por mí. Más que nada, su oración todo lo puede. Descanse en paz esta noche. Y volvemos con más de Clamor en el próximo programa. Aunque en valle de sombra y de muerte, el sol ve a oscurecer, aunque en la noche
solo me encuentre, tu luz ha de resplandecer. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, de nada yo temeré. Ante mis enemigos preparas una mesa, en ti siempre confiaré. Puedo confiar en ti, sé que me guiarás. Cada promesa, cada palabra cumplirás. Puedo confiar en ti, sé que me sostendrás. Cada promesa, cada palabra cumplirás. Aunque en valle de sombra y de muerte